Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Florencia Chávez, soy técnica en contabilidad y administración de empresas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de la fuente de datos, que son los documentos comerciales que forman parte del proceso contable. Ahora vamos a presentar las diapositivas con el tema que vamos a abordar. Vamos a presentarlas. La fuente de datos, de los documentos comerciales. Vamos a ver en segunda filmina cómo vamos a abordar este tema. Tenemos en primer lugar el concepto de los documentos comerciales, la importancia, cuál es la importancia que tienen estos documentos comerciales, las funciones que abarcan los documentos comerciales. Dentro de ella vamos a ver también las partes de los documentos comerciales, cuáles son las partes que componen estos documentos comerciales. Luego vamos a pasar a la clasificación. Dentro de lo que es la clasificación, vamos a ver según quién los emite, fuente propio del tercero, según su efecto contable, registrables o no registrables, y según el tipo de operaciones que reflejan, que son directamente relacionados con la compra-venta de bienes y servicios, indirectamente relacionados con la compra-venta de bienes y servicios, o con documentos relacionados con operaciones financieras. Luego pasamos a los archivos de conservación, luego los documentos no usuales con sus ejemplos y otros comprobantes con sus ejemplos. Vamos a hacer una breve introducción a este tema con respecto a los documentos comerciales, el cual tiene que ver con el proceso contable. Este proceso contable que ya hemos visto anteriormente debe alimentarse de los datos captados referidos a las distintas operaciones o transacciones que realiza el ente y a otros hechos económicos que de alguna manera van a afectar estos datos. A los fines de su registración deben incorporarse al proceso contable de un modo regular y uniforme, para lo cual, en el caso de las operaciones rutinarias y repetitivas, se debe crear un soporte de entrada que consiste en un medio preimpreso, predeterminado, que se vuelvan todos los datos de utilidad que son para el proceso contable, llamándose estos medios formularios. Cuando un formulario se completa con los datos requeridos por el proceso contable, estos formularios con respecto a la operación determinada se transforman en un comprobante, o sea, un documento comercial, y actúa como una fuente de datos. Conveniente, vamos a aclarar que existen comprobantes que no son confeccionados en una estructura preimpresa, que son los formularios. Estos tienen un diseño que depende de la persona que los va a elaborar y de la finalidad para la cual se van a crear. Podemos ver los otros comprobantes que están al final, en instrumentos públicos, instrumentos privados, contratos, papeles de trabajo, otros documentos comerciales. Bien.
Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué son los documentos comerciales? Vamos a ver un concepto de lo que son los comprobantes. Son comprobantes de operaciones y transacciones comerciales que se emiten para probar las operaciones mercantiles realizadas y registrar en los libros de comercio. Tenemos otro concepto, según el autor Paul Newton, es la documentación que informa sobre los datos susceptibles de registro y está integrada principalmente por los formularios emitidos en serie y en menor medida por otros elementos. Como hemos acabado de mencionar, puede ser, por ejemplo, de instrumentos públicos, instrumentos privados, papeles de trabajo o otros documentos comerciales. Ahora vamos a pasar a lo que es la importancia. ¿Cuál es la importancia de estos documentos comerciales? Bien. Su importancia radica en que dejan constancia de las operaciones realizadas por el ente y a la vez que individualizan a las personas que intervienen en la misma. Son medios de prueba frente a cualquier problema que se presentan y fundamentalmente respaldan la exactitud de las operaciones registradas en los libros contables. Como vemos aquí en la importancia, vamos a poder destacar cuáles son podemos advertir, de acuerdo con esto, que los documentos comerciales cumplen las siguientes funciones que están relacionadas con las funciones. En primer lugar, tenemos la función contable en cuanto proporciona a los datos necesarios para efectuar los registros pertinentes. Significa que en base a estos documentos comerciales nosotros vamos a registrar las operaciones en nuestros registros, que son los libros de comercio. Luego pasamos a la función jurídica, ya que constituyen un medio de prueba escrito de las operaciones que respaldan. Esto significa que estos documentos comerciales van a ser un medio de prueba que van a respaldar las operaciones que están registradas en nuestros libros o registros de comercio. Y por último, tenemos la función de control, porque permite individualizar a las partes que intervienen en las operaciones con sus correspondientes responsabilidades. Entonces vamos a poder identificar quiénes son los que participan en estas operaciones. Como por ejemplo, en el caso de una compraventa, vamos a poder identificar quién es el comprador, el vendedor, cuál es el importe, todos los detalles que vienen en este comprobante, como por ejemplo una factura, vamos a poder advertir. Ahora vamos a pasar a lo que es cuáles son las partes de un comprobante. Tenemos tres partes principales, la cual una es el encabezamiento, después tenemos el detalle, la delimitación de las responsabilidades. En el encabezamiento, ¿qué datos vamos a incluir? Tenemos, en primer lugar, el lugar, fecha y datos personales del comprador y del vendedor. Luego tenemos el nombre y el número de documento. Luego el número de quit y del comprador y del vendedor. El número de padrón de ingresos brutos del emisor. La fecha de inicio de actividades del emisor. Las condiciones que tiene frente al IVA del comprador y del vendedor. Todos estos datos son obligatorios que aparezcan en el comprobante.
En el detalle tenemos la descripción literal y numérica de las operaciones. O sea que van a estar escritas en detalle cuáles son las cantidades y a qué se refieren, y la totalidad. Por último, tenemos la delimitación de la responsabilidad, en el cual incluye la firma de las personas que intervienen en las operaciones, el nombre de la imprenta que imprimió y el número de quit, la fecha de emisión y número de habilitación municipal de la imprenta, la numeración de los documentos, la fecha de vencimiento y el código de autorización de impresión CAI para los formularios que sean A y B. Pasamos al siguiente. Tenemos la clasificación de la fuente de datos de los documentos comerciales, dependiente de los siguientes criterios, que son quién los emite. Tenemos los propios y de terceros. Los propios, también conocidos como copias de documentos entregados a los terceros, es decir, son aquellos que habiéndose confeccionado en más de un ejemplar, el original fue entregado a la otra contraparte y las copias se conservan en el ente, con la finalidad de poseer un control, o sea, un registro, control, consulta y luego van a ser archivados y conservados. Después tenemos los documentos, según quien los emite de terceros, son comprobantes emitidos por otros entes que recibimos nosotros a los efectos de controlar y de registrar todas las transacciones mercantiles realizadas. Los mismos para ser posteriormente archivados y así vamos a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y fiscales. Luego tenemos la clasificación según su efecto contable. Tenemos dentro de ella las registrables y las no registrables. Dentro de lo que se refiere a las registrables, son aquellas que van a respaldar las operaciones y los hechos que van a estar de alguna forma, estas van a modificar el patrimonio del ente y consecuentemente deben ser sí o sí registrables. Los no registrables son aquellos que respaldan hechos que no originan una variación o modificación patrimonial, por lo tanto no van a ser registrables en los libros de comercio. Luego tenemos, según el tipo de operaciones que reflejan, tenemos la clasificación con los directamente relacionados con la compra-venta de bienes y servicios. Podemos dar algunos ejemplos de estos, como por ejemplo la orden de compra, la nota de venta, los remitos, la factura y los tickets. Después tenemos los indirectamente relacionados con la compra-venta de bienes y servicios, como por ejemplo las notas de débito, las notas de crédito, los recibos y los resúmenes de cuenta en estos casos. Y los documentos relacionados con las operaciones financieras son, por ejemplo, las notas de crédito bancaria, las boletas de depósito, los cheques y los pagarés. Ahora vamos a pasar a referirnos a lo que es el archivo y la conservación de estos documentos comerciales. En cuanto al archivo y a la conservación de estos documentos, como primera medida, las personas deben solicitar o retener el comprobante correspondiente a cada una de las operaciones que realizan. Y los mismos deben ser contabilizados y posteriormente archivados por orden de fecha de emisión y además conservados el término de 10 años a partir de la fecha de emisión,
según sean las disposiciones legales. O sea, desde el momento de la fecha de emisión de estos documentos comerciales deben ser conservados por 10 años. Y ahora vamos a pasar a la siguiente columna para desarrollar los documentos comerciales más usuales en las operaciones que realiza una empresa comercial, industrial o de servicio. En primer lugar tenemos la orden de compra, que es un comprobante que emite el comprador para pedir las mercaderías al vendedor, indicando las condiciones de pago, la forma de entrega y también la llamada nota de pedido. Y ahora, bueno, ¿cuáles son las formas de emisión? Bueno, tenemos en primer lugar el documento original que queda para el vendedor y el duplicado es para el comprador. ¿Cuál es la importancia de esta orden de compra? Bueno, para el comprador sirve como constancia de las mercaderías que ha solicitado y para el vendedor sirve para preparar el pedido en caso de ser aceptado. La orden de compra, ahora vamos a ver su contabilización. La orden de compra no obliga a las partes a perfeccionar la operación, pero sí respalda un hecho no contabilizable, por lo tanto se trata de un documento no registrado. Aquí vamos a pasar ahora a la imagen de la orden de compra, el cual debe cumplir una serie de requisitos. Como hemos visto las partes recién, bueno, tiene que tener el lugar y fecha de emisión, aquí nos dice día, mes y año, el nombre y el número de orden de comprobante, tienen que estar los comprobantes numerados, el nombre y domicilio del comprador y del vendedor, aquí nos dice señor, domicilio, el número de quit de ingreso bruto, la fecha de inicio de actividades y las condiciones frente al IVA. Aquí en este caso el IVA responsable inscrito. Después tenemos el número de quit y las condiciones del IVA del destinatario. Luego tenemos el detalle de las mercaderías solicitadas con su cantidad y los precios unitarios, las condiciones de pago y las condiciones de entrega. La firma del comprador o del encargado de compras y los datos que tienen que ver con la imprenta que imprime el documento, la numeración del documento de imprenta con un documento no válido como factura, debe aclararse arriba y colocarse la letra R. Bien, ahora vamos a pasar el concepto de al siguiente documento, que es el remito. Este es un documento que se confecciona el vendedor y acompaña a la entrega de las mercaderías vendidas. El comprador, con la firma del remito, declara su conformidad respecto de los bienes recibidos y con posterioridad le será útil para confrontarlo con la factura. Para el vendedor constituye una constancia firme de haber entregado la mercadería y consecuentemente poder exigir el pago. Constituye un elemento base para confeccionar a la factura. Ahora pasamos a la siguiente. Sobre el remito, ahora vamos a ver cuáles son las formas de emisión de estos remitos. Tenemos el original, que es para el comprador, y el duplicado, que es para el vendedor, que debe ser firmado por el comprador. Luego vamos a ver
La importancia para el comprador: controla las mercaderías recibidas con la nota de pedido. Para el vendedor es una constancia de que el comprador recibió conforme. Luego tenemos la empresa de transporte que interviene. Es una constancia de que él entregó las mercaderías a su destinatario, que es el comprador. Y después tenemos, se emite un único documento con la letra R y tiene que tener la declaración, documento no válido como factura. Con respecto a la contabilización, si bien por los puestos un documento con mucha importancia, no es registrado. Luego vamos a pasar en la columna siguiente, en el cual tenemos una imagen o modelo de remito, en el cual debe cumplir unos requisitos. Tiene que tener este formulario, lugar y fecha de emisión. Eso sería mes, año, el nombre y número de orden de comprobante que está arriba. A partir de ese remito, el nombre, domicilio del comprador y del vendedor. Luego tiene que decir el número de CUI, de ingresos brutos, y fecha de inicio de actividad del vendedor y la condición frente al IVA de esta persona que, por ejemplo, dice responsable inscrito. Luego tenemos el número de CUI y condición frente al IVA del destinatario, el detalle de las mercaderías que han sido solicitadas con sus correspondientes cantidades, el lugar de entrega, la forma de envío, el medio por el cual será que se va a enviar las mercaderías, la firma de la persona que recibe, y luego tenemos el nombre, fecha de emisión del comprobante, número de CUIL de la imprenta, y en el cual se confecciona el modelo formulario con la habilitación municipal y la numeración de los documentos que han sido impresos. Pasamos al siguiente documento comercial que se refiere a la factura, que es un documento confeccionado por el vendedor, locador o prestador en base a las mercaderías remitidas al comprador o a los servicios prestados por el locatario o prestatario, y por medio del cual se efectúa el correspondiente cargo. ¿Cuáles son las formas de emisión de la factura? Bueno, tenemos el original, que es para el comprador, y el duplicado, que es para el vendedor. ¿Cuál es la importancia de la factura? Bueno, para el vendedor registra una venta a plazo o al contado y el compromiso de pago del comprador. Luego tenemos para el comprador, le sirve para registrar la compra a plazo o al contado y la deuda contraída por el pago de la misma. Luego tenemos lo que es la contabilización de este documento. Tiene un carácter de registrable y origina un cargo o débito en la cuenta corriente del cliente. ¿Cuáles son los modelos de factura? Bien, en primer lugar tenemos 3 tipos de modelos: el modelo A, el modelo B y el modelo C. En el modelo A, la emiten los responsables inscritos en el IVA, destinadas a otros responsables inscritos, no inscritos, discriminando el IVA. Se utiliza entre productores o fabricantes y comerciantes al por mayor, que vendrían a ser los mayoristas. O también se puede utilizar entre comerciantes al por mayor y comerciantes al por menor, que son los minoristas.
de modelo de factura A. En el modelo de factura B, las emiten los responsables inscritos en el IVA y está destinada a monotributistas, consumidores finales, exentos, no responsables, y no se discrimina el IVA. Luego tenemos el modelo de factura C. La emiten los monotributistas destinados a otros monotributistas, consumidores finales, exentos, no responsables y no se discrimina el IVA. Se puede utilizar entre pequeños comercios, actividades profesionales y aquellos que prestan servicios como por ejemplo los mecánicos, los electricistas, los chapistas, etc. Y no deben superar una facturación mínima que es exigida por la FIP. La FIP es la Administración Federal de los Ingresos Públicos de la Nación. Ahora pasando. Aquí tenemos los modelos de factura, factura A y factura B, los cuales deben cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir la factura? En primer lugar, debe decir el lugar y la fecha de emisión. Luego, podemos distinguir, bueno, 3 modelos de factura, de cuales A, B y C. Tienen que ir los datos del emisor, los datos del receptor. En la parte de cantidad y detalle van todos los datos que son operacionales. Debe decir el nombre y número de orden del comprobante en el cual vamos a identificar el modelo de factura, ya sea A, B o C. El número, el nombre de domicilio y del comprador y del vendedor. El detalle de las mercaderías vendidas con sus correspondientes cantidades, con el precio unitario y el importe total. Después tenemos las condiciones de venta, el número de remito, que es el que ha intervenido en la entrega de los productos, su total, el IVA inscrito, Después tenemos el número de la inscripción del vendedor en ingresos brutos, con la fecha de inicio de las actividades. Después tenemos otros impuestos internos a los que se refiere, el número de quit y la imposición frente al IVA. En este caso es responsable inscrito del comprador y del vendedor. Después tenemos la fecha de emisión del formulario, el número de quit de la imprenta, la fecha de impresión, y aquí abajo veremos la habilitación municipal con la numeración de los documentos que han sido impresos para los modelos ya sean de factura A, factura B o factura C. Y el código de autorización del TAE con su fecha de vencimiento. Estos son los requisitos, ya sea en la factura A, en la factura B o en la factura C, que depende a la imposición que tenga frente al IVA. Ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente comprobante, que es el ticket. En este tenemos que cumple la misma función que la factura y se utiliza para las operaciones de contado. Lo emite el vendedor por medio de registradoras fiscales y habilitadas exclusivamente para la emisión de tickets, y se lo entrega al comprador, quedando en la memoria de la máquina la operación realizada. ¿Quiénes pueden emitir estos tickets? Pueden emitirlos aquellos contribuyentes
y responsables que efectúen operaciones de contado con los consumidores finales. Luego tenemos la contabilización. Este documento tiene carácter de registrable como la factura. Como vemos ahora en la Filipina, tenemos un modelo de lo que es el ticket, el cual también debe cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, tiene que contener en forma obligatoria la identificación de la persona que lo emite, las inscripciones con sus leyendas de la empresa, bueno, el apellido, el nombre de denominación, la razón social. Luego tiene que ir el domicilio comercial, cuál es su condición frente al IVA de la persona que lo emite. Puede ser responsable inscrito, no inscrito, exento, monopolista. Después tenemos la leyenda que tiene que decir a consumidor final. Luego tiene que contener la clave única de identificación tributaria, que es la CUIT, el código identificatorio del punto de venta, o sea, PB número 0028 en este caso. Después, el número correlativo de los comprobantes fiscales, la fecha y la hora de la emisión de este comprobante. Luego va una identificación de los productos que son vendidos y se tiene que detallar todo, desde las cantidades hasta los precios y el total. La de débito, en el cual este documento comercial es confeccionado por el vendedor, locador o prestador para efectuar al cliente algún cargo o débito en su cuenta corriente. Este documento se origina con posterioridad a la emisión de la factura y tiene el mismo sentido de la factura, es decir, que aumenta el saldo deudado por el cliente. Bueno, como vemos, esta es la función que cumple la nota de débito, que va a aumentar el saldo o debitar en la cuenta corriente a cargo del cliente. Luego vamos a pasar, siguiente diapositiva, en el cual vemos los motivos, los cuales pueden ser los gastos a cargo del comprador, que son abonados por el vendedor. Entonces, el vendedor abona flete y comisiones, pero luego lo va a cargar en la nota de crédito al cliente por algún error en el que se haya facturado de menos o por el cobro de interés. En estos casos se va a emitir las notas de débito. ¿Cuáles son las formas para emitir las notas de débito? Bueno, tenemos el original, que es para el comprador, y el duplicado, que es para el vendedor. Ahora pasamos a ver cuál es la importancia que tienen estos documentos, las notas de débito. Bueno, para el vendedor permite salvar los errores, ajustándolos a la realidad y registrar un importe a su favor. Para el comprador, registra un aumento de su deuda. Con respecto a la contabilización, la nota de débito respalda un hecho contabilizable, por lo que se trata de un documento registrable, por lo que aumenta el débito o debita en la cuenta corriente del cliente. Luego vemos aquí un modelo de la nota de débito, el cual debe cumplir una serie de requisitos. El lugar y fecha de emisión, el número de comprobante, el nombre y los domicilios del comprador y del vendedor. Después tenemos el número de inscripción en ingresos brutos, el inicio de actividades, la condición frente al IVA del vendedor. Luego tenemos
el motivo, el importe del aumento de la deuda, en el cual se pondrán el número de factura que corresponde al débito que va a ser efectuado y el número de remito también. Y los datos de la imprenta que imprimió el comprobante, la habilitación municipal, la numeración de los documentos impresos. Luego tenemos al siguiente comprobante. Vamos a pasar a la nota de crédito. Es un documento comercial confeccionado por el vendedor, tocador o prestador para efectuar al cliente algún descargo o crédito en su cuenta corriente. Se origina con posterioridad a la emisión de la factura. Este documento tiene un sentido contrario a la factura o a la nota de débito en cuanto disminuye el saldo deudado por el cliente. Veremos en la siguiente. ¿Cuáles pueden ser los motivos de la emisión de la nota de crédito? Bueno, tenemos la devolución de la mercadería por haberse efectuado una facturación de más, entonces se emite una nota de crédito, o por bonificaciones o descuentos realizados hacia los clientes. Estos pueden ser los motivos de la nota de crédito. ¿Cuáles son las formas de emisión de las notas de crédito? Bueno, tenemos el original es para el comprador y el duplicado queda para el vendedor. Pasemos ahora a la importancia de la nota de crédito. El vendedor le permite salvar los errores, ajustándolo a la realidad y a registrar una disminución en la cuenta del comprador. Para el comprador sirve para registrar una disminución en su deuda. Vemos que es un documento que respalda un hecho contabilizable, por lo tanto tiene carácter de ser un documento comercial registrado. Ahora, como vemos aquí, tenemos un documento comercial que es la nota de crédito y debe cumplir una serie de requisitos, que es el lugar y fecha de la nota de crédito. Después tenemos el nombre y el número de orden del comprobante, del nombre y el domicilio del vendedor y luego del comprador. Tenemos el número de inscripción del vendedor en ingresos brutos, en inicio de los registros de actividades, y después tenemos impuestos internos. ¿Cuál es la condición que cumple frente al IVA? El número de CUI del comprador y del vendedor. Después tenemos, bueno, el motivo por el cual hay un importe de la disminución de la deuda. Luego tenemos la factura y el número de remito que está relacionado con esta nota de crédito. Luego tenemos aquí los datos de la imprenta que se encargó de imprimir los comprobantes con su número de habilitación municipal y la numeración de los documentos impresos. Ahora pasamos al siguiente documento comercial, que es el recibo. Es un comprobante escrito que el vendedor entrega al comprador como constancia de haber recibido dinero en cheques, pagarés u otros valores. Ahora vamos a ver en la siguiente terminal cuáles son las formas de emisión de este recibo. Tenemos el original, que es para el comprador o pagador, el duplicado, que es para el duplicado talón, que es para el vendedor o beneficiario. ¿Cuál es la importancia de estos documentos comerciales?
Bueno, el vendedor o beneficiario le sirve como medio de registración y control de los ingresos de dinero y de otros bienes. Luego tenemos que para el comprador o pagador es un medio de prueba y de registración de los egresos en dinero y otros bienes. La contabilización de los recibos, bueno, dado que respalda un hecho que es contabilizable, es un documento comercial registrable. Aquí tenemos un modelo de recibo en el cual tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene el lugar y fecha de donde se emite este recibo, el número de recibo. También tiene otros datos, como por ejemplo el nombre de la persona que lo emite, el nombre de la persona que lo recibe, el comprador, el pagador, tendría que ser. Tenemos también, el número de ingresos brutos, inicio de actividades de la persona que emite este documento. Luego tenemos el número de quit de la persona que recibe el documento. Luego tenemos la cantidad recibida, tiene que ser escrita en letras y en números. El detalle de lo que se recibe, ya sea en dinero o cheques, tiene que figurar aquí. El motivo por el cual se recibe el dinero, la firma y aclaración de la persona que lo recibe y, el número de inscripción del vendedor, los ingresos brutos ya hemos mencionado. Después tenemos los datos de la imprenta que ha realizado la impresión de este comprobante, en el cual está el número de habilitación municipal, la fecha de impresión, el número de habilitación del CAE, con la fecha de vencimiento. Ahora pasamos al siguiente. Comercial que se refiere a el resumen de cuentas. Es un documento que le envía en forma periódica mensualmente el vendedor al comprador, detallando las operaciones efectuadas en cuenta corriente, compra, pagos, etcétera, y permite a ambas partes verificar sus registros contables. Este resumen de cuenta, vamos a ver las formas de emisión. Entonces tenemos el original, que es para el comprador o el cliente, el duplicado, que es para el vendedor o proveedor. ¿Cuál es la importancia del resumen de cuenta? Para el vendedor, le sirve para recordar al cliente o comprador el estado de su cuenta corriente. Para el comprador, para controlar los datos del resumen de cuentas con sus propios registros. Después tenemos la contabilización. Se trata de un documento comercial no registrable, razón por la cual ninguno de los datos ingresan al proceso contable, o sea que no se registra. Si bien es un documento bastante importante porque se realizan los controles entre el vendedor y el comprador de su cuenta en cuenta corriente. Vamos a ver ahora un modelo de lo que es el resumen de cuenta con sus requisitos, en el cual debe incluir el lugar o la fecha de emisión. Tenemos aquí
Luego el nombre y domicilio del vendedor y del comprador, que son los quienes emiten. Luego tenemos el nombre y número de orden del comprobante. Tenemos el saldo del periodo anterior. La fecha, tiene que decir el detalle, los importes de factura, nota de débito que van en debe. Luego tenemos la fecha, el número de los importes y los recibos, nota de crédito que van del lado del haber. Y hasta ahí tenemos lo que es del resumen de cuenta, cómo se van a realizar los controles. Ahora vamos a ver otro documento comercial que se llama boleta de depósito o también conocido como nota de débito bancario. ¿Cuál es el concepto? Es un documento que el banco entrega a los clientes declarando haber recibido dinero, cheque u otros valores de depósito en cuenta corriente. ¿Cuál es la importancia de la boleta de depósito? Bueno, para el cliente permite controlar y contabilizar el depósito efectuado. Para el banco le sirve para acreditar en cuenta del cliente el depósito realizado. Ahora vamos a ver, bueno, podríamos decir que estos depósitos se pueden hacer en cuenta corriente, en caja de ahorro o en depósito en plazo fijo. Más o menos a qué se refiere. Esto depende de la disponibilidad de los valores que van a ser depositados. En cuenta corriente, estos depósitos no otorgan un derecho de recibir un menor interés porque los fondos están en permanente disposición del cliente. Y los retiros se realizan con cheque o con tarjeta desde el momento que se desee. Luego tenemos el depósito en cuenta de caja de ahorro que generan o sea, los realizan los ahorristas y se obtiene un pequeño interés por los fondos depositados. El banco también va a otorgar mediante cheques o tarjetas para poder retirar los depósitos con los intereses y los saldos de la cuenta de caja de ahorro. Existen dos tipos de clases de caja de ahorro. Tenemos la caja de ahorro común y la caja de ahorro especial. Y por último tenemos, bueno, los depósitos a plazo fijo que nos permiten obtener un mayor interés, pero no tenemos una disponibilidad de esos fondos hasta el vencimiento del plazo. Entonces, el retiro de los fondos más los intereses se realiza luego del vencimiento del plazo. Bueno, aquí tenemos un modelo de lo que es la boleta de depósito. Este modelo depende del banco es el que lo entrega. Tiene el nombre del banco, el lugar y fecha de depósito. Tenemos también el nombre y fecha de comprobante, el nombre y domicilio de la cuenta corriente del cliente. Aquí tenemos los importes total depositado, que tiene que ser el número y también en letras. El detalle de todos los valores que se van a depositando, la firma del depositante y el plazo en el que se va a depositar o que se va a acreditar. La firma de cajero y el sello de banco también deben incluirse. Este documento respalda un hecho contabilizable que, por lo tanto, un documento para una operación registrable. Ahora vamos a pasar a otro documento comercial relacionado, que es el cheque. El cheque, ¿cuál es el concepto de cheque? Es una orden de pago librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados en la orden en cuenta corriente, su autorización para girar el descubierto.
¿Qué significa girar en descubierto? Girar de descubierto significa librar cheques sin tener fondos suficientes previa autorización del banco. Ahora vamos a ver una primera clasificación de los cheques. Tenemos en primer lugar un cheque de pago común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago común se utiliza como medio de pago. El que los recibe podrá cobrarlo en ventanilla, depositarlo en su cuenta bancaria o endosarlo, con vencimiento a los 30 días de emisión del mismo. Bueno, tenemos luego el cheque de pago diferido, que es utilizado como un instrumento de crédito, se puede endosar indefinidamente y podrá ser emitido en el plazo de 30 a 360 días. Una persona que lo reciba no puede depositarlo o cobrar antes de la fecha de cobro de pago, con vencimiento a los 30 días de la fecha de pago, que es la segunda fecha. En el caso del cheque de pago diferido, estos tienen dos fechas, una que es de emisión y una que es de pago. Esos plazos para emitir es de 30 a 360 días, y luego de la segunda fecha, que es la fecha de pago, se podrá cobrar o depositar. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de un cheque. Tenemos el talón de cobro, que sirve para cobrar el cheque en ventanilla del banco, y luego el cuerpo, que es la parte que se entrega al beneficiario con o sin el talón de cobro. ¿Cuáles son las personas que intervienen en la emisión de los cheques? Tenemos el librador o firmante, es quien emite el cheque y ordena su pago. El banco, que es la institución la cual se ha girado o librado el cheque y debe pagarlo. Luego está el beneficiario, que es la persona que recibe el cheque y puede cobrar. Luego tenemos al endosante o los endosantes, que es el que transfiere el cheque por medio del endoso o a favor del banco. Luego pasamos a la siguiente filmina. Vemos cuál es la importancia de estos documentos comerciales. Evita riesgo, que significa manejar el dinero en efectivo. Sirve como prueba de pago, ya que queda registrado en el banco. Permite realizar pagos entre personas ubicadas en distintos lugares. Es utilizado como instrumento de crédito, es decir, un cheque diferido. ¿Cuáles son las formas de emisión de este cheque? Tenemos al portador. Esto significa que es aquel que no se va a mencionar en el nombre del beneficiario en el cheque. Esa parte se deja en blanco. O en su lugar se pone al portador. Entonces el banco le va a abonar a la persona que se presente en ventanilla para su cobro, o va a aceptar su depósito en la cuenta bancaria. Luego tenemos a favor de una determinada persona. Bueno, en este caso se indica el nombre del beneficiario acompañado de una cláusula que diga la orden, o no tiene que decir la orden. El banco le va a pagar al beneficiario y esta persona va a poder depositarlo en su cuenta corriente bancaria. Luego tenemos el cheque cruzado, que es el que lleva dos líneas
paralelas en la parte de arriba del cheque y no se puede cobrar en ventanilla, sino que directamente debe ser depositado en la cuenta corriente o en un cajero. Luego tenemos el cheque del viajero. Este es un cheque que extiende el banco a su propio cargo y a favor de una determinada persona, el cual este puede hacerse efectivo en la caja central o en otras sucursales del país o del exterior. Y también puede ser utilizado como medio de pago de las diferentes operaciones comerciales. Y luego tenemos el cheque certificado, que es aquel que certifica el banco, en el cual va a garantizar que el librador tiene los fondos suficientes para su pago. La certificación de este cheque se inserta al reverso, es decir, en la parte de adelante, y la misma tiene una duración de 5 días hábiles desde que se certifica. En la siguiente filmina vamos a ver un modelo de lo que es el cheque que es emitido por el Banco Provincial de Buenos Aires. Aquí vemos, sería número de cheque, lugar y fecha de emisión, número de comprobante, el nombre y domicilio del banco en el cual se dirige el cheque, especificándose el portador o a favor de una determinada persona, que diga a la orden también. La cantidad tiene que ser expresada en letras y en números también. Tiene que tener el número del titular, el domicilio y el número de cuenta. La firma del librador, de la persona que libra el cheque, y el número de quit del titular de la cuenta corriente. Ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente documento comercial se trata del pagaré. Es el documento por el cual una persona se compromete a pagar a otra o a su orden una suma de dinero en un plazo establecido en el mismo documento y en un lugar determinado. Ahora veremos quiénes son las personas que intervienen en el pagaré. Tenemos en primer lugar el librador o pagador o firmante, que es la persona que firma el pagaré o promete pagarlo. Luego está el beneficiario, que es la persona cuyo nombre figura en el pagaré y que ella o a su orden se realice el pago. Luego está el tenedor, que es la persona que tiene el documento por habérselo transferido el beneficiario por medio del endoso, para que cobre el importe o poder endosarlo nuevamente. Luego tenemos el endosante o los endosantes, es la persona o las personas que transfieren el pagaré. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de este documento comercial. Permite realizar las operaciones sin entregar el dinero en forma inmediata. Tendría que ser un crédito. Nos permite obtener préstamos en dinero. Cuando vamos a descontar ese pagaré en el banco, ofrece seguridad para su cobro, porque es un documento que respalda el cobro y sirve como medio de prueba. Después dice, permite su negociación antes del vencimiento. En este caso se pueden descontar estos documentos en el banco, nos van a pagar el importe y ellos se van a encargar de cobrarlos. ¿Cuáles son vencimientos? A la vista, se paga al momento que es presentado el documento para su cobro. A tantos días o meses de fecha,
La fecha de su vencimiento se cuenta a partir del momento de su emisión. Por ejemplo, ya sea a 30, a 60 o a 90 días. Después, a día fijo determinado, se expresa directamente el día de su vencimiento. Por ejemplo, hoy que quiero que el documento venza de aquí a un mes, el 28 de noviembre del 2021, que se realice el vencimiento. Y ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Cuáles son las partes de un pagaré? Tenemos el talón que queda en el poder del librador y representa una deuda documentada. Luego tenemos el cuerpo que se entrega al beneficiario y representa el documento a cobrar. Luego tenemos el naval, que es la obligación escrita que toma un tercero avalista de garantizar el pago de un documento. Esta persona va a firmar para garantizar que se pagará ese documento. Después tenemos, dice, la contabilización. Dado que respalda un hecho contabilizable, tiene el carácter de ser un documento comercial registrable. A continuación vamos a ver un modelo de lo que es el pagaré. Tenemos aquí el talón y el cuerpo de pagaré. Tiene un lugar y fecha de emisión. Aquí el día de la fecha. Aquí tenemos la fecha, de qué año, el mes. De acuerdo a la ley de los comprobantes, a su orden en la cantidad de pesos, que tiene que ser en letras y en números. También tiene que tener el nombre, la dirección de la persona que es el beneficiario. Y bueno, cláusula debería decir con cláusula si es a la orden, no a la orden, o si es al portador. Y bueno, el motivo por el cual se emite este tipo de comprobantes. Pasando a la siguiente filmina, aquí podemos ver otros comprobantes que se refieren, por un lado, a la escritura pública, a los contratos de alquiler, entre locador y locatario, a la asamblea de accionistas, como por ejemplo, distribución de dividendos. Estos otros comprobantes son distintos de los formularios que acabamos de ver, porque estos documentos son confeccionados ya sea por un escribano, y en el cual se verá, como por ejemplo, en la escritura pública, estos documentos que acabamos de mencionar también son contabilizables porque registran operaciones que van a modificar el patrimonio del ente. En la siguiente diapositiva, bueno, ya al finalizar con todos los temas desarrollados, me gustaría saber si les han quedado algún tipo de dudas con respecto a todos los comprobantes que hemos visto, su clasificación, cuáles son sus requisitos, si son registrables o no registrables. Haciendo, bueno, un repaso de todo lo que hemos visto, tenemos aquí el esquema de los ejes que hemos visto, de los documentos comerciales. En el caso de que le hayan quedado dudas, me las dicen ahora y vamos aclarando para todos. Quiero preguntarles qué entendieron sobre la importancia. Son documentos bastante importantes porque, bueno, de acuerdo a lo que es el proceso contable, nos basamos en estos documentos para su posterior registración.
y como vimos en la importancia, tienen su función, la función contable, la función legal y la función de control, y el cual cumplen un papel muy importante para el ente. Sin estos documentos comerciales no se podrían realizar las operaciones y no serían como medio de prueba en el caso de que se tenga que presentar en algún juicio para justificar las operaciones que están registradas en los registros de comercio, que son los libros, ya sea libro diario, libro mayor, el inventario y balance. Bueno, si no hay duda, pasamos a lo que es las actividades. En las actividades van a formar grupos de a 5 integrantes y van a leer la bibliografía que es propuesta y van a realizar un análisis, digamos, y de esta guía de actividades van a responder, por ejemplo, define el concepto de documentos comerciales, indique cuáles son sus funciones, indique qué comprobantes respaldarían la contabilización de los alquileres pagados por un tercero, por el empleo de un local y en el cual se venden los productos. En este caso vamos a indicar qué comprobantes intervienen en esta operación. Señale si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Tenemos dos afirmaciones que hay que analizarlas de acuerdo a la bibliografía para saber si son correctas o incorrectas. Tienen que ser correctas en su totalidad para darla como una afirmación correcta. Bien, luego tenemos una pequeña guía de preguntas, por ejemplo, cuáles son las partes de un comprobante, qué es un remito, cuáles son las distintas formas de emitir un cheque y qué operaciones respalda la boleta de depósito bancario. Bueno, van a responder esta guía de actividades en grupo y tenemos una evaluación final, la cual, bueno, no lo tengo aquí, pero le voy a enviar por vía, ya sea WhatsApp o correo electrónico de la actividad, que es una actividad de evaluación. Pero les voy adelantando algo más o menos de cómo es la actividad. De acuerdo a todos los documentos comerciales que hemos visto, los mismos grupos van a armar un PowerPoint en el cual van a mostrar los diferentes documentos comerciales y nos van a indicar si hace su concepto, los requisitos, si son documentos registrables o no registrables, en ese caso su contabilización y su importancia. Y luego, bueno, esos lo vamos a presentar en la siguiente clase. Con esto finalizamos. Les quiero agradecer por participar en esta ocasión, por participar en este encuentro. Así que muchas gracias y hasta luego.